Todos conocemos Normandía, hemos visto las playas, hemos escuchado los discursos. El día D se enseña en las aulas, se muestra en las películas y se graba en la memoria. De alguna manera, todos crecimos con eso. Pero ¿y si te dijera que hubo una batalla en Normandía de la que casi nadie habla? Una batalla en una colina, no en una playa. Y no solo fue sangrienta, fue brutal, cuerpo a cuerpo, personal. Imagina a granaderos de las Waffen-SS y veteranos de la Wehrmacht subiendo una colina entre niebla y metralla, enfrentando a pocos soldados estadounidenses que solo contaban con artillería y valor. Es como esa colina en Afganistán, la batalla de Kamdesh, donde los soldados estadounidenses resistieron, pero esto fue en 1944 y no era el Talibán subiendo la pendiente, sino granaderos Panzer alemanes con órdenes directas de Berlín. Esta es la historia de la colina 314, una colina empapada en fuego y sangre. Conoces Normandía, pero esto no lo sabías. El 7 de agosto de 1944, las alturas al este de Mortagne fueron escenario de un asedio brutal de 5 días, en gran parte olvidado. Granaderos panzer alemanes rodearon la colina 314, donde el segundo batallón del 120º Regimiento de Infantería de Estados Unidos se atrincheró. Cerca de 700 soldados estadounidenses quedaron aislados y rodeados. Lo que siguió fue una de las acciones de pequeñas unidades más intensas de la campaña de Normandía. El ataque no vino de las tropas regulares de la Wehrmacht, sino de las Waffen-SS, específicamente de la 17ª División Panzer Grenadier de las SS. Getz von Berlichingen, una unidad experimentada pero diezmada, fue enviada a la batalla con la difícil misión de expulsar a los estadounidenses atrincherados en la colina. Aunque a menudo estaban en inferioridad numérica y carecían del apoyo de tanques y la coordinación que alguna vez hizo tan efectivo el avance alemán, los soldados de las SS lanzaron repetidos asaltos cuesta arriba bajo fuego concentrado de artillería y ametralladoras. Los estadounidenses conservaron las alturas, pero pagaron cada hora con sangre. Los alemanes bombardearon la colina con morteros y los aterradores cañones de 88 milímetros que cegaban roca, madera y carne. Los Panzergrenadiers intentaron asaltar la cresta varias veces, pero la infantería decidida y la artillería estadounidense planificada los rechazaron. En una ocasión, los bandos estaban tan cerca que un oficial estadounidense solicitó fuego de artillería sobre su posición para no ser superado. Las condiciones en la colina se deterioraron rápidamente. Los defensores estadounidenses, sin comida ni ayuda médica, revisaban los cuerpos de sus compañeros caídos, buscando municiones y raciones. Se cavaron morgues improvisadas entre las rocas, y la sangre se filtraba en la tierra con cada nuevo ataque. Los intentos de reabastecer la colina fallaron casi totalmente. Las unidades de artillería lanzaron proyectiles con comida y vendas, pero la mayoría estalló al impactar, dispersando su contenido en el lodo. C-47 lanzaron cajas desde el aire, pero los fuertes vientos llevaron muchos paracaídas a territorio controlado por los alemanes. Los hombres en la colina 314 fueron, en la práctica, dejados a morir. Aún así, resistieron. Mientras las Waffen-SS se reorganizaban y atacaban, las bajas crecían en ambos bandos. Los estadounidenses tenían ventaja en altura y artillería. Los alemanes lucharon con furia implacable, obedeciendo órdenes de Berlín y defendiendo la reputación de los oficiales de las SS que no podían fracasar. La lucha duró 5 días seguidos. Ya no era por territorio o victoria, sino por sobrevivir. El 12 de agosto los alemanes se retiraron sin tomar la colina, aunque causaron graves pérdidas. De los 670 defensores estadounidenses, más de 300 murieron o resultaron heridos. Elementos del 7º Cuerpo estadounidense desembarcaron durante el día D. Otros llegaron en los días siguientes, reforzando las posiciones estadounidenses en Bocage, Normandía. Aunque el cuerpo era parte del tercer ejército del teniente general George S. Patton, aún sin activarse, el general Omar Bradley los asignó temporalmente a su primer ejército para luchar al oeste de St. Lo. El 8º Cuerpo de Troy Middleton apoyaba desde el oeste, listo para avanzar tras las líneas alemanas cuando se abriera el frente. Pero al prepararse la Operación Cobra, el desastre ocurrió antes del ataque. El 24 de julio de 1944, la coordinación entre las fuerzas aéreas y terrestres falló durante la primera oleada de bombardeo.
La densa nubosidad cubría las zonas de lanzamiento y la mala comunicación sobre distancias causó una catástrofe. Bradley había ordenado a sus tropas de asalto que se retiraran solo a 1,200 yardas de la línea de fuego, mucho menos que el margen de seguridad estándar de 3,000 yardas. Varias oleadas de bombarderos estadounidenses lanzaron bombas antes de tiempo, causando la muerte de 25 soldados y más de 130 heridos por fuego amigo, antes de que siquiera se encontraran con el enemigo. Irónicamente, los alemanes tuvieron pérdidas ligeras ese día, unas 350 bajas y 10 vehículos destruidos. El general Leutnant Fritz Bierlin, al mando de la división de élite Panzerleiter, incluso creyó que el bombardeo estadounidense había terminado y movió algunos de sus puestos avanzados de regreso a sus posiciones. Insatisfecho con los resultados, el general Bradley autorizó un segundo bombardeo mayor para el día siguiente, ahora con bombarderos tácticos y estratégicos bajo el mando del mariscal del aire británico Trafford Lee Mallory. El 25 de julio el cielo sobre St. Lo se convirtió en fuego. El efecto fue devastador. La división de Bayerlein, considerada una de las formaciones blindadas más elitistas de toda la Wehrmacht, fue prácticamente aniquilada. Se perdieron más de 2,000 hombres, más de la mitad de la fuerza de combate. Su red de radio fue destruida y sus tanques dispersos. Solo el Kampfgruppe James, fuera de la zona de explosión, siguió operativo. La división Panzerlehren, que alguna vez fue el orgullo de la guerra blindada alemana, había quedado reducida a escombros en una sola mañana. Otra vez, el precio no solo lo pagó el enemigo. Varias bombas estadounidenses no alcanzaron su objetivo. Esta vez el costo fue aún mayor. Más de 100 soldados estadounidenses murieron y casi 500 resultaron heridos por fuego amigo. Entre los muertos estaba el teniente general Leslie McNair, el comandante de las fuerzas terrestres del ejército, un oficial que solía estar en un escritorio en Washington, pero insistió en visitar el frente. Su muerte causó conmoción en el alto mando estadounidense. A pesar del caos, el asalto comenzó según lo planeado. Antes del mediodía del 25 de julio, el séptimo cuerpo de Estados Unidos avanzó por un frente de 8 kilómetros en la carretera de St. Lo a Perries. El general de división Joseph Lawton Collins había reunido una fuerza de 120,000 hombres respaldados por 600 piezas de artillería. El objetivo era claro: romper la línea alemana y abrir el camino hacia Avranches. En el flanco del cuerpo, la 9ª División de Infantería de Estados Unidos se topó de frente con una fuerte resistencia. Los Fallschirmjäger del 13º Regimiento de la 5ª División de Paracaidistas alemana resistieron firmes. Las unidades aerotransportadas alemanas, entrenadas y experimentadas, defendieron cada metro de terreno. Los estadounidenses rompieron la primera línea, pero no avanzaron más. Por la izquierda, la 30ª División de Infantería del general de división Leland Hobbs avanzó con más éxito, capturando el pueblo en ruinas de Ebekrevand entre nubes de humo y fuego de artillería. Fue un comienzo brutal, pero la operación Cobra iniciaba y las primeras grietas en la línea alemana surgían. Mientras avanzaba el centro de la línea estadounidense, un regimiento de la 4ª División de Infantería se encontró con uno de los últimos puntos fortificados blindados de la división Panzerleiter. A pesar de haber sufrido grandes pérdidas en el bombardeo del día anterior, elementos de la división se reagruparon y atrincheraron, posicionando sus últimos tanques sobrevivientes. Para frenar el avance, los estadounidenses lucharon contra ellos usando una combinación de disparos de bazooka a corta distancia y tanques M4 Sherman. Tras el enfrentamiento, los objetivos seguían sin cumplirse. El plan exigía una ruptura de 3 millas. Al anochecer, los estadounidenses solo avanzaron 1 milla más del camino de St. Lo a Perries. El avance mejoró. Al día siguiente, la infantería estadounidense comenzó a entrar en combate, montada en la parte trasera de los tanques, saltando y despejando cada seto, zanja y línea de árboles con precisión. La experimentada 1ª División de Infantería ahora lo hacía en menos de 3 minutos, donde apenas unas semanas antes les había tomado horas avanzar unos cuantos cientos de metros. La curva de aprendizaje se había pagado con sangre, pero empezaba a dar frutos. El 26 de julio las fuerzas estadounidenses dirigieron su atención hacia Marigny. El mando de combate B de la 3ª División blindada lideraba el avance, pero pronto se desaceleró. La congestión, los baches y la infraestructura dañada hicieron de cada camino un cuello de botella. Pero incluso aquí, los estadounidenses se habían adaptado. Sus tanques Sherman habían sido modificados en los llamados rinocerontes, soldados con colmillos de hierro hechos de obstáculos de playa alemanes capturados. Estos arados les permitieron atravesar directamente los setos de bocage, evitando zonas de emboscada y evitando caminos predecibles.
Los panzers alemanes, sin adaptaciones similares, debían quedarse en los caminos, volviéndose más vulnerables a ataques de artillería y aéreos. Cuando el mando de combate B se detuvo, se trajeron refuerzos de la segunda división blindada, un Kampfgruppe alemán con unos 30 vehículos blindados, incluido un cañón autopropulsado Hummel de 150 milímetros, intentó tomar un cruce clave cerca de Notre Dame de Senilly. Una compañía de infantería blindada estadounidense, apoyada por Shermans, mantuvo la posición toda la noche. El feroz contraataque alemán no pudo romper la resistencia en el cruce. En otro sitio, la segunda división Panzer SS Das Reich combatió. Una columna de 15 tanques Panzer IV, acompañada por 200 paracaidistas de élite del 6º Regimiento Fallschirmjäger alemán, intentó superar un puesto avanzado estadounidense defendido por una sola compañía de la 4ª División de Infantería de Estados Unidos. El asalto inicial fue frenado por 2 baterías de cañones autopropulsados M7 Priest y un pequeño grupo de cazatanques M10. Los estadounidenses resistieron hasta que llegaron refuerzos, contraatacaron y obligaron a los alemanes a retirarse. Pero había sido un enfrentamiento muy reñido. Ambos bandos emplearon sus mejores tropas y pelearon con gran intensidad. La tarde del 27 de julio, el cielo se abrió de nuevo. Cazas P-47 Thunderbolt sobrevolaron el campo de batalla y atacaron una columna alemana que huía al sur por el bolsón de Ronsi. Casi 500 vehículos alemanes, incluidos tanques y camiones, se apiñaban en los estrechos caminos intentando escapar del cerco. Al anochecer, los Thunderbolt habían destruido 122 tanques, 259 vehículos y 11 piezas de artillería. Los Typhoon británicos se unieron al ataque, ametrallando caminos con cañones de 20 milímetros y cohetes. 9 tanques y 28 vehículos más fueron destruidos en el ataque coordinado. La noche no fue más tranquila. Las tropas alemanas, atrapadas fuera de posición y conscientes de que el cerco se cerraba a su alrededor, lanzaron una serie de fugas desesperadas. Una de esas fuerzas, de casi 1000 hombres y apoyada por vehículos blindados, intentó abrirse paso a través de las líneas estadounidenses cerca de Saint-Denis-Lagast. Pero la fuga fracasó. El teniente coronel Wilson Coleman, comandante del 41 Regimiento de Infantería Blindada de la Segunda División Blindada, lideró la respuesta estadounidense. La columna alemana fue destruida y los sobrevivientes se dispersaron entre los setos. Ahora estaba claro que el frente alemán en Normandía se estaba derrumbando. Pero para los hombres que seguían luchando en la colina, 314 estadounidenses y alemanes, lo peor aún estaba por venir. El viernes 28 de julio, la 6ª División Blindada del 8º Cuerpo de Troy Middleton avanzó por la carretera principal hacia Coutens. A 3 millas al este, la 4ª División Blindada del general de división Juan Wood avanzó por una ruta paralela hacia Coutences. Ambas columnas hallaron la misma escena. Millas de escombros y convoyes alemanes calcinados aún humeando por ataques aéreos aliados. El día anterior, tanques, camiones, carretas y cuerpos bloqueaban los caminos. En la Operación Cobra, la resistencia alemana organizada fue mínima y las líneas del frente se desintegraron. Al anochecer, las fuerzas de avanzada estadounidenses ya habían pasado por Coutences y corrían hacia el sur en dirección al siguiente objetivo importante, Avranches, la puerta de entrada más cercana a Bretaña. Las unidades alemanas, muchas formadas por restos que avanzaban a pie o en carretas, se retiraron caóticamente por la parte baja de la península de Cotentin. La presión de las fuerzas terrestres estadounidenses aumentó por los constantes ataques aéreos de los P-47 Thunderbolt. Cada camino era un campo de muerte. El 29 de julio, la vanguardia de la 4ª División Blindada entró en Avranches. No hubo batalla. Los alemanes ya se habían retirado. Por primera vez en semanas. No hubo disparos, solo alivio, lágrimas y celebración. 2 días después quedó claro el alcance del colapso. El 8º Cuerpo de Middleton capturó a 7.000 prisioneros alemanes en una sola operación. La mayoría, desmoralizada, no resistió ni necesitó escolta. Los soldados estadounidenses los desarmaron y enviaron a la retaguardia. El general Patton dijo a los oficiales de la 4ª División de Infantería que enfrentaban a un enemigo derrotado. Un enemigo con la moral terriblemente baja, terriblemente confundido. Con la ruptura completada, el general Bradley hizo su movimiento. Le entregó el control operativo del 8º Cuerpo al general Patton. Lo llamó al cuartel general y le dio la orden que había esperado meses para escuchar.
El tercer ejército sería activado oficialmente el 1 de agosto. Patton ahora era responsable de la liberación de Bretaña. Al mismo tiempo, el teniente general Courtney Hodges ascendió al mando del primer ejército. Bradley mantuvo el control de ambos bajo el nuevo 12º Grupo de Ejércitos de Estados Unidos. Patton no perdió tiempo. Él viajó a Coutances para tomar el mando del 8º Cuerpo y destacó su presencia. Cuando se encontró con soldados cavando posiciones defensivas, explotó. Es absurdo temer a un enemigo vencido, ladró. El 29 de julio, la punta de lanza de la 6ª División Blindada forzó un cruce del río Sol, justo al oeste de Coutances. Los alemanes ofrecieron solo una resistencia esporádica. Aunque algunos focos alemanes resistían, el frente general se había derrumbado. No había coordinación ni una segunda línea, solo retirada. Al ver que Bretaña caería, las fuerzas alemanas hicieron un último intento de bloquear el avance. Corrieron al puente del río Selune, al sur de Avranches, para asegurarle antes que los estadounidenses, pero llegaron tarde. Los tanques Sherman de la 4ª División Blindada llegaron primero al cruce y tras un breve tiroteo hicieron retroceder a los alemanes. El enemigo se retiró hacia Saint-Malo. Al final del avance, los esfuerzos combinados de la 4ª y 6ª Divisiones Blindadas capturaron a más de 4.000 prisioneros. La infantería que siguió capturó 3.000 más. La Operación Cobra no solo rompió la línea alemana, también abrió la puerta a una nueva fase de la guerra en Europa Occidental. El 31 de julio de 1944, el general George S. Patton se reunió con los oficiales del Estado Mayor de su recién activado Tercer Ejército. El mensaje era claro: el avance hacia Bretaña comenzaría a la mañana siguiente. Patton, animado y enérgico como siempre, dio 2 instrucciones simples. Primero, muévanse rápido. Segundo, no se preocupen por los flancos, eso le corresponde al enemigo, les dijo. Luego, al estilo Patton, agregó: vamos a golpearlo siempre y lo vamos a atravesar como excremento a una oca. Al día siguiente, el 1 de agosto, el 8º Cuerpo del general de división, Troy Middleton, avanzó hacia Bretaña hacia el este. El 15º Cuerpo del general Wade Hayslip avanzó hacia Le Mans, cuartel general del 7º Ejército alemán. El plan de Patton era audaz: capturar Brest, Lorient, Saint-Malo y Quiberon. Luego avanzar al este para rodear a las fuerzas alemanas que aún luchaban contra británicos y canadienses en Caen. Era una visión audaz, pero por ahora seguía siendo extraoficial. Eisenhower aún no había aprobado el plan, y Patton, que seguía bajo escrutinio por su conducta anterior en Sicilia, tenía que ser cauteloso para no exceder su autoridad. Ese mismo día, Patton llegó a Avranches. Era un cruce vital y una pesadilla logística. 2 divisiones blindadas y 2 divisiones de infantería, más de 10.000 hombres y casi 20.000 vehículos tenían que cruzar un solo puente. Todo el avance le pudo haber sido paralizado por el tráfico, pero cuando Patton llegó a la ciudad, él mismo se metió en el caos. Durante horas, el general dirigió el tráfico en el puente, haciendo pasar tanques y camiones, mientras los soldados lo aclamaban. Vio una escena que pocos olvidaron. El comandante de todo un ejército de pie entre el polvo y el humo diésel, despejando el camino con sus propias manos. Durante esas primeras horas, Patton solía ignorar a su personal y dar órdenes directas a los comandantes de división sin avisar, pero eso cambió rápidamente. La magnitud de la operación hizo que la coordinación del personal fuera esencial. Esa noche, elementos de sus columnas blindadas principales se perdieron en el campo oscuro. Luchaban por seguir órdenes o incluso identificar los caminos correctos. La artillería alemana hostigaba los flancos y la Luftwaffe atacaba los cruces. Pero a pesar de la confusión, el mando de combate A y el mando de combate B alcanzaron sus objetivos al amanecer. Saint-Georges y Saint-Hilaire de Harcourt, al sur del río Selun. Para Middleton, que ahora servía bajo las órdenes de Patton en lugar de Bradley, el cambio fue inmediato y dramático. Bradley actuó de forma metódica, priorizando avances cautelosos y coordinados. Patton avanzaba agresivamente, priorizando el impulso sobre la precisión. Cuando Middleton presentó un plan operativo para su aprobación, Patton lo rechazó de inmediato. El tiempo, no el terreno, era el enemigo. Por reconocimiento aéreo e inteligencia, Patton sabía que las fuerzas alemanas en Bretaña tenían pocos blindados o artillería. Sus hombres no debían temer a los contraataques. Si encontraban resistencia, debían rodearla. La infantería y apoyo limpiarían la zona. Lo único que seguía preocupando a Patton
era que los ingenieros alemanes pudieran volar puentes o represas clave antes de que sus tropas llegaran. Para evitarlo, ordenó al general Otto Weyland, comandante del 19º Mando Aéreo Táctico, desplegar cazabombarderos para proteger la infraestructura vital. Hasta que llegaran las fuerzas estadounidenses, los cielos protegerían los puentes. Patton creía en el instinto. Una vez afirmó poseer un sexto sentido, una habilidad casi mística para adivinar las intenciones del enemigo antes de que se materializaran. Mientras sus fuerzas avanzaban hacia Bretaña, estimó que no había más de 10.000 soldados alemanes dispersos por la península. El número real era 6 veces mayor. Más de 60.000 soldados del Eje, de la Wehrmacht, la Luftwaffe y guarniciones de segunda línea estaban atrincherados en puertos, colinas y pueblos costeros de Bretaña. Patton había subestimado la magnitud de la resistencia y no pasaría mucho tiempo antes de que ese error de cálculo cambiara el rumbo de la campaña. Sus órdenes eran claras. El general Roberto Grow y su sexta división blindada debían avanzar al oeste, evitar resistencia y tomar el puerto fortaleza de Brest sin demora. Patton no tomó en cuenta objetivos menores ni pueblos fortificados en el camino. Sin embargo, ese mismo día llegaron órdenes superiores. Tomen Bretaña, pero con las menos tropas posibles. Patton movió sus 15 y 20 cuerpos fuera de la península y los dirigió al este hacia Le Mans. Solo el 8º cuerpo de Middleton se quedaría atrás para asegurar toda la península de Bretaña. Fue una apuesta arriesgada que desafiaría suministros y moral. Por su prisa, Patton incluso superó a Middleton. El comandante del 8º cuerpo ordenó a sus divisiones capturar primero Saint-Malo, en la costa del canal, luego girar al sur hacia Dinant y después al oeste para avanzar 125 millas hacia Brest. Patton desechó el plan por completo. Quería Brest primero y rápido. El resto, insistió, podía esperar. El apoyo aéreo llegó tarde. Los P-47 Thunderbolt estadounidenses llegaron al campo de batalla hasta la tarde del 1 de agosto. Ya en el aire empezaron a avanzar por el campo. Gracias a inteligencia aliada de las interceptaciones Ultra, los dos comandos de la sexta división blindada avanzaron 45 millas en 2 días, descubrieron y destruyeron los cañones antitanque alemanes ocultos en carretas de heno. 3 cañones antiaéreos de 88 milímetros fueron eliminados antes de causar daño. El P-47 se adelantó mucho a las columnas, ametrallando a las unidades en retirada y protegiendo a los blindados que avanzaban. Para evitar fuego amigo, las tripulaciones de tanques estadounidenses pusieron paneles de colores brillantes en las torretas, visibles desde arriba. La identificación errónea era un riesgo real, especialmente debido a la velocidad del avance y al mosaico de formaciones alemanas rotas que aún luchaban en focos a lo largo de las carreteras. El 3 de agosto, la vanguardia de la sexta blindada entró en la ciudad de Morón. Un pelotón fue atacado con armas ligeras y fuego de cañón en las afueras de la ciudad. En lugar de retirarse, mantuvieron su posición y respondieron al fuego, mientras el resto de la compañía flanqueaba por el norte. Varias ametralladoras alemanas fueron neutralizadas y al anochecer los defensores abandonaron la ciudad. El avance al oeste siguió. Al día siguiente, el comando de combate A llegó a Ponteville y vio que el puente principal estaba destruido. El avance pudo detenerse, pero el sargento Malcolm Helton del pelotón de reconocimiento del 68 Batallón de Tanques inspeccionó el terreno. En contra de las órdenes, avanzó a pie y localizó un cruce alternativo tanto sobre el río como sobre el canal. Su iniciativa mantuvo el impulso y por sus acciones Helton fue condecorado con la Estrella de Bronce. La columna siguió avanzando, cubriendo más de 60 millas más allá de Morón. El teniente Roberto J. Burns Jr., quien escribió la historia oficial del batallón, más tarde la llamaría una de las ofensivas blindadas más audaces y brillantemente lideradas bajo presión realizadas hasta ese momento en la marcha. Mientras los estadounidenses se acercaban al extremo occidental de Bretaña, la resistencia se volvía más dura. En Welgout, a 75 millas de Brest, la sexta división blindada enfrentó su mayor resistencia. Tropas de la Wehrmacht con Panzerfausts emboscaron a los primeros tanques Sherman. Un tanque estadounidense fue alcanzado y se incendió. Adentro, la tripulación siguió luchando, manejando sus ametralladoras, incluso cuando las llamas empezaron a subir. Cuando el calor fue ser insoportable, salieron del tanque y quedaron rodeados. La infantería alemana pidió su rendición, pero los del tanque se negaron. Disparando desde la cadera a corta distancia, abatieron a varios atacantes antes de que ráfagas de ametralladora mataran a 2 al instante. El técnico de cuarta clase Carlos E. Pitcock siguió disparando su metralleta hasta que el tanque en llamas detrás de él explotó, lanzando su cuerpo hacia un seto.
Contra todo pronóstico sobrevivió. Por su valentía, los 3 hombres recibieron la Estrella de Plata. Fue un claro recordatorio de que, incluso con el frente colapsando, el soldado alemán seguía siendo mortal y decidido. La fuerza de tarea naval se reubicó en la ciudad de Plouviens, a 10 millas al norte de Brest. Su pelotón de reconocimiento expulsó a los centinelas alemanes de las afueras, y la fuerza principal entró esperando una noche tranquila. Cuando los Sherman se detuvieron y la infantería acampó, un tiroteo repentino resonó en las calles estrechas. En la oscuridad estalló el caos. Sin que ninguno de los dos bandos lo supiera, 1.500 hombres de la 265 División de Infantería Alemana habían marchado hacia Plouviens. Al mismo tiempo, las dos fuerzas chocaron en la plaza del pueblo. El capitán Raymond Polk, al mando de la compañía Abel, reunió de inmediato una sección de tanques Sherman y contraatacó, pero los alemanes, bien armados y preparados, bloqueaban a los blindados estadounidenses con armas ligeras, morteros y Panzerfaust. El ataque de Polk se detuvo y el enfrentamiento podía volverse una batalla sangrienta. Con informes de inteligencia, Brock ordenó a Polk reagruparse y maniobrar, organizando un ataque de flanqueo. Los Sherman atacaron el flanco derecho alemán y la infantería el lado opuesto. Los P-47 Thunderbolt atacaron en picada a las columnas enemigas que se posicionaban. Al notar que estaban rodeados, los alemanes se retiraron del pueblo bajo fuego. Por su liderazgo en la acción, Polk recibió la Estrella de Plata. Sin embargo, Brest seguía en manos alemanas. Patton, impaciente, se negó a permitir que Gros atascara toda su división en un asedio prolongado. Sus órdenes fueron claras: dejar una fuerza de cobertura en la ciudad y enviar el resto de la 6ª División blindada al sur, hacia el oriente y más allá. Brest debía esperar. Lo importante era el impulso. Aunque la fortaleza seguía en pie, las fuerzas alemanas en Bretaña estaban destrozadas y ya no podían organizar un contraataque coordinado contra la retaguardia aliada, mientras los ejércitos principales avanzaban hacia París. Mientras Gros giraba hacia el sur, Patton le dio a Middleton una nueva misión. Su tarea era contener a la poderosa guarnición alemana en Saint-Malo, una ciudad portuaria repleta de fortificaciones. Al inicio, Middleton solo contaba con exploradores de caballería y destructores de tanques. Pronto llegaron refuerzos en forma de la 83 División de Infantería del general de división Roberto Macon. Los alemanes en Saint-Malo eran dirigidos por el Oberst Andrés von Aulock, veterano del Frente Oriental y de Stalingrado. Con unos 12.000 soldados de la 79 División de Infantería y la fortaleza, él prometió defender Saint-Malo hasta el final. Frente a él había 20.000 estadounidenses con blindados, artillería y poder aéreo a su disposición. La batalla comenzó el 4 de agosto y se prolongó durante 2 semanas. Dentro de la ciudad, la lucha fue brutal, calle por calle, casa por casa. La infantería de Estados Unidos eliminó ametralladoras y fortificaciones. Los cazas y bombarderos estadounidenses hundieron 2 buques de guerra alemanes y destruyeron los búnkeres del puerto. Los alemanes, al saber que el puerto caería, incendiaron la ciudad, destruyeron su infraestructura y se retiraron a posiciones defensivas fuera de las murallas. Ahí comenzó la verdadera batalla. Los alemanes construyeron búnkeres y casamatas camufladas, donde lucharon con gran determinación. Los estadounidenses trajeron artillería pesada, bombardeando cada punto fuerte sospechoso hasta que, uno por uno, las defensas colapsaron. El 17 de agosto la guarnición ya no podía luchar y los hombres de von Aulock marcharon para rendirse. Un soldado de infantería estadounidense, el soldado Frank Reichman del 331 regimiento, recordó el momento vívidamente. Un pelotón de alemanes capturados empezó a cantar una despedida a su comandante, recordó. La mayoría de ellos estaba llorando. Incluso en la derrota, los soldados alemanes de Saint-Malo lucharon con la misma determinación fatal que en otros campos de batalla. 3 divisiones estadounidenses, 75.000 hombres, fueron necesarias para lograr la rendición de Brest el 25 de agosto. Como en Saint-Malo, los alemanes lucharon hasta el final y al no poder resistir, destruyeron lo que habían jurado defender. Los equipos de demolición destruyeron el puerto, muelles, hundieron barcos y dejaron la ciudad en ruinas. Su trabajo fue muy efectivo. Eisenhower pensó en los puertos de Bretaña como centros clave de suministro para los aliados, pero estaban demasiado lejos del frente. Brest no fue usada por barcos de carga o tropas aliadas, y Quiberon no se construyó.
Estratégicamente, el derramamiento de sangre en Bretaña solo mantuvo ocupadas a divisiones alemanas que podrían haber luchado en otro lugar. La sexta división blindada de Grove avanzaba a Brest, mientras la cuarta división blindada del general John Wood se dirigía hacia Rennes. Los informes de inteligencia indicaban que los alemanes planeaban quemar sus depósitos de suministros, por lo que Patton urgió a Wood a tomar la ciudad antes de su destrucción. En medio del caos, Patton casi provocó su propio desastre. Al confundir una de las columnas blindadas de Wood con una fuerza alemana, ordenó a los aviones de ataque del general Weyland que la destruyeran. La aguda vista de los pilotos líderes que notaron los paneles en los Sherman evitó la catástrofe. En vez de atacar a los estadounidenses, avanzaron y destruyeron varias baterías alemanas de 88 milímetros. El 2 de agosto los hombres de Wood llegaron a Rennes, pero la hallaron fuertemente defendida. Patton ordenó que la ciudad fuera rodeada y empujó el avance hacia el sur, hacia el oriente. Los alemanes incendiaron sus depósitos y se retiraron al día siguiente. Un contraataque de 15 tanques alemanes el 4 de agosto fue rechazado en gran parte por cazabombarderos estadounidenses que descendieron en picada desde arriba. El avance de Wood nunca se detuvo. El 5 de agosto su división capturó Vannes en la bahía de Vizcaya, cerrando la última vía de escape de las fuerzas alemanas en Bretaña. Ese día, Wood avanzó a Lorient. La base de submarinos allí, ocupada por una gran guarnición y rodeada de búnkeres, lo detuvo por completo. Una historia similar ocurrió más al sur, en Saint-Nazaire, otra fortaleza que anclaba la costa. En lugar de golpear inútilmente contra las defensas, Wood dirigió su atención hacia el este. Solicitó permiso a Middleton para tomar Nantes, la ciudad sobre el río Loira. Permiso concedido. El coronel Bruce, comandante de combate de Clark, recorrió 80 millas en una sola carrera. Con apoyo de la resistencia francesa, que guió sus columnas por las líneas alemanas, Clark asaltó la ciudad. En pocas horas, Nantes, una de las mayores ciudades de Francia y puerto clave en el Loira, quedó bajo control estadounidense. A finales de agosto, el octavo cuerpo de Middleton había cumplido casi todos sus objetivos. Los alemanes aún resistían en Lorient y Saint-Nazaire, pero ahora eran fortalezas aisladas, cercadas hasta el final de la guerra. Con Bretaña estabilizada, la cuarta y sexta divisiones blindadas se unieron al ejército principal y avanzaron al este hacia Alemania. La campaña en Bretaña ya había concluido. Mientras Middleton limpiaba Bretaña, el tercer ejército de Patton avanzaba hacia el este. El objetivo era Le Mans, a 110 millas de Avranches. El avance comenzó con los veteranos de la primera división de infantería de Estados Unidos, bajo el mando del mayor general Clarence Hobner. Capturaron la ciudad de Mortain, a 20 millas al este de Avranches, antes de seguir avanzando. Detrás de ellos venía la 30A División de Infantería de Hobbs, que aseguró la propia Mortain. Al este de Morton se alzaba una colina escarpada llamada Montjoie. Para los soldados estadounidenses, solo era la colina 314, nombrada por su altura en metros. Desde la cima se veían kilómetros a través del campo de Normandía, siendo para los estadounidenses un lugar de observación ideal. Opuesto. Los soldados del segundo batallón del 120 o Regimiento de Infantería subieron la colina junto al teniente Roberto L. Weiss, un observador avanzado de artillería del 230 o Batallón de Artillería de Campañas. Sus radios pronto serían más valiosos que cualquier rifle. Mientras tanto, Adolf Hitler planeaba un contraataque que, según él, podría cambiar la campaña. Furioso por la ruptura aliada en Avranches, ordenó que 4 divisiones Panzer realizaran un ataque desesperado diseñado para partir en dos el avance estadounidense. Si el ataque tenía éxito, el tercer ejército de Patton quedaría separado del primer ejército de Corny Hodges. Los aliados quedarían divididos en dos. La Operación Lüttich, como la llamaban los alemanes, sería un golpe digno de 1940. En las primeras horas del 7 de agosto comenzó el ataque. 26.000 infantes alemanes, apoyados por casi 300 tanques y cañones de asalto, avanzaron entre la niebla y la oscuridad hacia Mortain. Para evitar a los aviones aliados, los Panzers avanzaron de noche, pero desde el principio las cosas salieron mal. Las órdenes eran confusas, el tráfico se atascó y solo 3 de 6 columnas avanzaron a tiempo. La 116A División Panzer asignada al crucial flanco derecho no logró avanzar en absoluto. Aún así, cuando cayó el martillo, cayó con fuerza. El mayor impacto lo sufrió la 30 División de Infantería de Estados Unidos, que defendía el cruce en Saint-Barthélemy, a 2 millas al norte de Mortain. Allí, el campo de batalla era un horno.
Los Sherman estadounidenses y los Panther alemanes se disparaban entre sí a través de los setos. Sus disparos atravesaban muros de piedra y graneros. Los equipos de bazooka estadounidenses esperaban en las trincheras, disparando a los flancos de los Panzer Grenadiers mientras avanzaban detrás de los blindados. Fue una tormenta de acero, recordó un veterano estadounidense. No podías levantar la cabeza sin que las balas cortaran el aire. Durante 6 horas, los estadounidenses resistieron. Casi 40 panzers alemanes fueron destruidos en los combates. En Ave Blanche, 66 hombres con bazucas y rifles resistieron a un regimiento de las SS. Contra todo pronóstico, obligaron a la Waffen-SS a retroceder, causándoles bajas sorprendentes. En otros lugares, la artillería y destructores estadounidenses destruyeron 60 tanques, dejando cascos humeantes en los campos. Al disiparse la niebla matutina, los P-47 Thunderbolt aliados se lanzaron en picada como halcones. Bombas y cohetes cayeron entre las columnas Panzer. Para los alemanes abajo, fue una masacre. No eran tropas inexpertas, sino veteranos endurecidos en el frente oriental que lucharon contra el Ejército Rojo en peores condiciones. No se rompieron. La segunda división Panzer y la segunda división Panzer SS avanzaron 4 millas en el sector norte. La Reich avanzó directamente hacia Mortain, aislando a los defensores estadounidenses y amenazando con avanzar hacia Avranches. En la colina 314 la batalla era apocalíptica. El teniente Weiss, inclinado sobre sus radios, pidió misiones de fuego al amanecer. La niebla, el humo y los árboles le bloqueaban la vista. Ajustaba sus bombardeos por el sonido, las coordenadas del mapa y con conjeturas desesperadas. ¡Fuego, sigan disparando!, gritó por el auricular. Explosiones sacudían la colina, destruyendo las filas alemanas que subían. Las SS y los Panzer Grenadier avanzaban en oleadas, presionando por los accesos este y sur simultáneamente. Los morteros estallaban entre los defensores. Los cañones de 88 milímetros golpeaban la cima de la colina, destruyendo rocas y hombres por igual. Los defensores resistían, rodeados, superados y exhaustos. Luchaban en trincheras pidiendo artillería tan cerca que los proyectiles explotaban en su perímetro. Weiss admitió después que ajustó el fuego sobre su propio puesto de mando para detener un asalto de las SS a solo unos metros de distancia. La colina vibraba con cada golpe, los estadounidenses pegados al suelo, mientras el polvo y la metralla lo cubrían todo. Así narraron la masacre. No nos quedaba nada, ni comida, ni agua, ni sueño, solo municiones, y hasta esas las tomábamos de los cuerpos. Los cadáveres se llevaban a grietas para hacer morgues improvisadas, mientras los vivos saqueaban a los muertos buscando balas y granadas. Las voces alemanas resonaban por las laderas, a veces gritando en inglés, tratando de engañar a los defensores para que se expusieran. La lucha era cercana, personal y despiadada. Aún así, la colina 314 resistió y fue el yunque donde se rompió el contraataque alemán. El segundo batallón del 120 de infantería, con menos de 700 hombres, fue rodeado por miles de tropas alemanas, incluidas las Waffen-SS. Durante 5 días resistieron. 5 días sin suministros adecuados, sin agua, bajo constante bombardeo y ataques. 5 días en los que su tenaz resistencia impidió que los alemanes cortaran el corredor de Avranches y, en última instancia, condenaron al fracaso la contraofensiva de Hitler. Cuando los alemanes finalmente se retiraron, el suelo estaba empapado de sangre. De los 670 estadounidenses que subieron la colina, casi 300 resultaron muertos o heridos. Las Waffen-SS también habían sangrado mucho, sus filas destrozadas por la artillería y el poder aéreo. Ambos bandos pelearon con tal ferocidad que sorprendió a veteranos del frente oriental. Para los estadounidenses era sobrevivir, para los alemanes era deber, para todos era un infierno. El avance alemán se detuvo bajo una tormenta de artillería estadounidense. Desde la cima de la colina 314, el teniente Roberto Weiss y sus observadores pedían fuego con precisión. Durante horas, los proyectiles oyentes llegaban en arco desde baterías a kilómetros de distancia, estrellándose contra columnas de panzers y oleadas de Panzer Grenadiers que intentaban avanzar por los campos y caminos. Abajo, proyectiles de fósforo blanco explotaban entre los setos y forzaban a la infantería alemana a salir al campo. Después siguieron los proyectiles de alto explosivo, destrozándolos en nubes de humo y tierra. Un sobreviviente recordó la escena. El valle entero brillaba con las llamas. Sus hombres salieron corriendo de los setos, gritando, y luego caía otra andanada. No pensamos que alguien sobreviviera a eso. Al anochecer del 7 de agosto el ataque alemán cesó.
Aunque superaban en número a los estadounidenses, las divisiones Waffen-SS y Panzer no lograron vencer la resistencia de los 6.000 defensores de la 30A División de Infantería de Estados Unidos. La colina 314 era la base de la defensa estadounidense y cada ataque alemán parecía estrellarse contra ella. Al día siguiente, el 8 de agosto, el castigo solo empeoró. La artillería aliada arrasó las posiciones alemanas sin descanso. Cuando la niebla se disipó, los P-47 Thunderbolt atacaron los campos cerca de Mortain, bombardeando y ametrallando las columnas expuestas. «Debemos arriesgarlo todo», dijo el mariscal Günther von Kluge a su personal, con gravedad y consciente de que la batalla estaba perdida. Pero Hitler prohibió la retirada. Desde Berlín ordenaron renovar el ataque sin importar el costo. Von Kluge reunió un nuevo Kampfgruppe bajo el mando del general Heinrich Eberbach del 5º Sena Ejército Panzer. Los estadounidenses en la cima de la colina 314 pronto comprendieron el significado. Por la tarde, un oficial de las Waffen-SS llegó bajo bandera de tregua por las laderas rocosas para entregar un ultimátum: rindan la colina o serán aniquilados. El teniente Ralph Curley escuchó en silencio, luego soltó groserías y mandó al oficial de regreso cuesta abajo. Minutos después, la colina fue envuelta en fuego. Morteros, cañones de 88 milímetros y artillería cayeron en una tormenta para aplastar a los defensores. De una vez. Las condiciones para los estadounidenses eran terribles. La comida y el agua se terminaron. La munición se tomaba de los muertos. Los caídos eran llevados a una morgue improvisada entre las rocas, ocultos de la vista pero no del olor. Apilamos los cuerpos en una zanja y los cubrimos con mantas, recordó un soldado. Pero el hedor se esparcía con el viento. Te quedaba contigo, en tu ropa, en tu boca. Luchábamos rodeados de nuestros muertos. Cada intento de reabastecer la colina fracasó. Proyectiles de artillería llenos de raciones estallaban al impactar, esparciendo comida por las rocas. G-47 lanzaron paquetes en paracaídas, pero el viento los llevó hacia las líneas alemanas. Los hombres en la colina estaban solos, luchando con lo poco que tenían. Y aún así, la colina 314 se negó a caer. Día tras día, las SS lanzaban asaltos por las laderas. Día tras día. Weiss solicitó fuego de artillería tan cerca que las explosiones sacudieron las trincheras estadounidenses. Sabía que venía hacia nosotros, dijo un oficial, pero era la única forma de detenerlo. El 12 de agosto, tras 5 días de intensos combates, los alemanes desistieron del esfuerzo. La contraofensiva hacia Abranches había fracasado. En la colina cayó el silencio por primera vez en casi una semana. Un regimiento de relevo de la 35A División de Estados Unidos subió las laderas devastadas y halló a los sobrevivientes con la mirada vacía, sucios y demacrados. 300 hombres tuvieron que ser bajados como bajas. Otros 370 heridos, pero aún capaces de andar, bajaron tambaleándose solo. Casi la mitad de los defensores de la colina 314 se habían ido. Solo la 30 División había sufrido 1.800 bajas en el sector de Morton, y otras unidades perdieron casi la misma cantidad. La Waffen-SS también había sangrado mucho. Blindaje destruido, infantería destrozada y poder ofensivo quebrado. La apuesta de Hitler le costó miles de hombres y máquinas irreemplazables sin obtener nada a cambio. Para los estadounidenses, la resistencia en la colina 314 se convirtió en un símbolo de perseverancia ante probabilidades imposibles. Para los alemanes fue la prueba de que incluso sus divisiones de élite Panzer y SS ya no podían forzar una decisión en Occidente. El contraataque en Mortain había fracasado. Tras esto, Bradley ordenó a Patton avanzar hacia Le Mans. La ruptura en Normandía se completó y el tercer ejército de Patton avanzó sin restricciones. Eisenhower, Montgomery y Bradley vieron claramente lo que la colina 314 había hecho posible: la carrera hacia el Sena, el cerco del séptimo ejército alemán y el colapso del poder alemán en Francia. Los defensores de la colina 314 resistieron y así acabaron con la última esperanza de Hitler en Normandía. Las historias de la colina 314 y el batallón perdido nunca han desaparecido. Los hombres que defendieron esa cresta del 6 al 12 de agosto de 1944 dejaron más que una batalla atrás. Dejaron un legado. 40 años después, en 1984, muchos regresaron a Mortain para el aniversario. En la oficina del alcalde aún hay un gran cartel de ese día, firmado por decenas de veteranos, incluyendo a Roberto Weiss, el observador de artillería que pidió misiones de fuego durante 6 días seguidos. Su nombre, escrito con marcador negro, ahora está enmarcado entre los recuerdos. Weiss volvería más de una vez.
Frank Denius también lo hizo. Ambos relataron sus vivencias, Wise en Misión de Fuego y Denius en sus memorias de 2016. En 2011 sus historias ayudaron a inspirar un pequeño documental llamado Héroes de Old Hickory. Fue filmado en parte en Mortain. Los veteranos sobrevivientes recorrían el pueblo en jeeps descapotados, saludando a quienes aún los recordaban. La última vez que pasaron por esas calles estaban cubiertos de tierra, sangre y cansancio. Los recibieron con vítores y banderas como en 1944. En julio de 2020 finalmente sucedió algo largamente postergado. La 30 División de Infantería recibió la citación presidencial de unidad por sus acciones en Mortain y la Colina 314 se llevó a cabo una celebración en Raleigh, Carolina del Norte. Tony Jaber, artillero de mortero al mando del teniente Curley en la colina, se presentó. Mirando atrás, dijo: dudaba que nos rescataran, pero no creí que me matarían allá arriba. Nuestro comandante de compañía no se rendía, tuvimos suerte. Si vas a Mortain hoy, hay señales que indican el camino hacia Cota 314. El lado oeste está abierto al público. Puedes caminar por un sendero marcado entre las rocas de Montchoix. A lo largo del camino, hay placas que muestran dónde ocurrieron las partes clave de la acción. Un terrateniente francés mantuvo viva la memoria. Pero si cruzas al este, bajando por el antiguo camino Belair, las cosas cambian. Esa parte de la colina es propiedad privada. Ahora es un bosque denso, totalmente cubierto de vegetación. Ahora es una reserva de caza y parece olvidado, como si el tiempo se hubiera detenido. En 1994, Wise volvió a Mortain e intentó hallar sus antiguas posiciones, pero no pudo. La cresta que defendió con artillería desapareció, los árboles la cubrieron. Aún así, en un pequeño claro, una simple hondonada en el suelo, se detuvo. Pensaba que ahí vi por última vez al sargento John Cord. Y ahí, en silencio, Wise saludó. Luego se dio la vuelta y dejó la colina por última vez. Algunas batallas existen en documentales o museos. Otras se pierden en el paisaje, y solo unos pocos las recuerdan en cartas o susurros entre árboles. La colina 314 no es famosa ni simbólica. Para los hombres que estuvieron ahí fue todo y la defendieron. Gracias por ver. Colina 314 no es una batalla que enseñan en la escuela, pero fue importante y sus combatientes merecen ser recordados. Si quieres más historias como esta de las que los libros de historia pasan por alto, asegúrate de suscribirte y deja un comentario abajo. Me gustaría saber tu opinión. Si tienes familiares que estuvieron en Normandía o conoces a alguien de la 30 División de Infantería, comparte su historia. Nos vemos en el próximo. Adiós por ahora.